Hola, una cordial bienvenida. Qué rico tenerlos nuevamente aquí para que estudiemos el capítulo 3 de Génesis. Y es un capítulo muy interesante, no lo vamos a abordar completamente porque tiene demasiados detalles y la idea es que podamos analizarlos. Vamos a orar. Querido y maravilloso Señor, estamos dándole gracias por su bondad, su misericordia, por dejarnos su palabra que para nosotros es vida. Gracias Señor porque en ella podemos encontrar las grandes verdades, la historia de nuestros primeros padres. Diríjanos con el poder de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este capítulo es uno de los capítulos más tristes que hay en la Biblia, pues debido a que Adán y Eva habían gozado de vivir en el Edén sin pecado. Eso debe ser maravilloso, sentirse en ese estado. Ellos gozaban de la compañía de los ángeles, de la instrucción de los ángeles. Podían ver cara a cara a Dios, andaban con Él, hablaban con Él como si fuera un amigo. Y tenían todo. Pero entonces también Dios les había advertido que no podían comer del árbol que se encontraba en el medio, ese árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era el único requerimiento que Dios les estaba pidiendo. Y es que nosotros sabemos que la naturaleza toda se rige por leyes naturales fijas, pero el ser humano se rige por la ley moral. Y es que la ley de Dios es santa como Dios es santo. Y Él requería que esta santa pareja obedeciera y confiara en la palabra de Dios. Así de que a ella se les advirtió mucho, especialmente a Eva, que no se separara de su esposo, que se mantuvieran juntos. Hay un detalle aquí que es muy importante. Para muchos, leer la Biblia es no salirse de ella en el sentido de que si no dice exactamente ahí, no lo podemos decir, pero hay cosas que están ahí implícitas, hay cosas que yo puedo inferir. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, cuando uno se pone a jugar un nuevo juego con alguien, antes de empezar a jugar, ¿qué nos dan? ¿Verdad que nos dan las reglas del juego para saber cómo vamos a jugar? Todos los gobiernos tienen unas leyes y normalmente, o la idea es, especialmente cuando uno llega a un país nuevo, por ejemplo en mi caso, usted se entera de cuáles son esas leyes que están allí para precisamente no entrar en una violación. Entre otras, Adán y Eva fueron instruidos perfectamente en la ley de Dios. El hecho de que aquí no aparezca estos son los mandamientos de la ley de Dios no quiere decir que ellos no lo conocieran, puesto que me dice también la Biblia que la ley me muestra a mí qué es pecado. Si yo no sé qué es pecar, o yo no sé qué es la maldad, entonces ¿cómo me van a acusar de algo que yo no sé? Por tanto, no solamente se les mostró que de ese árbol no podían comer, sino que se les dio toda la ley de Dios, porque es que la ley de Dios rige el universo. Con ella es que Dios gobierna de manera perfecta y ordenada el universo. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son tan perfectos que usted no tiene ni que quitarle ni que añadirle. Así es de que Eva, en un descuido, se alejó de su esposo y cuando menos pensó estaba mirando extasiadamente ese árbol y se puso a mirarlo y seguramente empezó a pensar, pero ¿por qué Dios no nos permite comer de este árbol? Y ese árbol se veía majestuoso, se veía lindo. Pues resulta que el Satanás, después de que cayó, él buscó la manera de cómo hacer caer a Adán y a Eva. Él los veía a ellos tan bien, tan en comunión con Dios, que él se propuso dañar esa comunión. Así es de que él utilizó a la serpiente, que era un animal majestuoso, un animal que volaba, y simplemente se disfrazó utilizando este animal y se puso en ese árbol. La vez pasada yo les decía que Satanás no podía leer los pensamientos, pero él sí puede discernir qué es lo que nosotros estamos pensando. Pues bien, Eva, al verla allí parada mirando hacia el árbol, el enemigo pensó, ya está pensando acerca de este árbol. Y si nosotros miramos acerca de Génesis 1, Génesis 3, en el 1 en adelante, nos dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto?
Entonces miren ustedes la pregunta tan tentadora. Era una pregunta que desafiaba a ser respondida, porque Eva, cuando escuchó primero la voz, ella se asustó y dijo, un momento, la serpiente, ¿por qué habla? Ella no conocía a ese animal que hablara. Quizás si ella se hubiera ido a preguntarle a Adán, hubiera dicho, mira, ya hay un animal que me está hablando, o invocar inmediatamente a un ángel, a Dios. Venga, aquí qué está pasando, dice que se hubieran presentado ahí mismo, pero ella se sintió como muy sabia, yo soy capaz de resolver la situación y simplemente respondió. Dijo, no, Dios no ha dicho que no comamos de todos los árboles del huerto, Él dijo que no comiéramos del árbol que está en medio del huerto ni lo tocáramos. Entonces, porque vamos a morir. Y el enemigo, que estaba allí bien sentadote en el árbol, le estaba mostrando el solo hecho de estar ahí sentado tocando el árbol, quizás comiendo del fruto. Le dijo, le estaba como mostrando, mire, yo no he muerto y estoy aquí y lo estoy tocando y a ver qué me pasa. Entonces Eva, mirándolo a él le dijo, no, no moriréis, porque esa es la trama que siempre el enemigo nos va a dar. Dios dice una cosa y Satanás la contradice. Ustedes no van a morir, mas sabe Dios que el día que ustedes coman de él serán como dioses, alcanzarán la sabiduría, sabrán el bien y el mal. Y aquí tenemos el mismo razonamiento que Satanás tenía cuando estaba en el cielo. Él quería ser como Dios. Ahora el enemigo le está presentando como esa misma provocación a Eva. Mire, si usted come del árbol, usted va a ser como Dios. Y Eva empezaba como a pensar, bueno, ¿por qué entonces Dios nos está ocultando? ¿Y cómo así que seré como Dios? No, definitivamente Dios nos está ocultando algo. Y hay una cosa que nos dice Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas le pertenecen a Jehová y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. El ser humano, cuando empieza a buscar aquello oculto, aquello que no está revelado en su palabra, está pecando. Está pecando porque eso no es lo que Dios nos puso a investigar. Dios nos dejó muy claras las pautas en la Biblia para que nosotros mirásemos sin necesidad de tener que buscar esas cosas secretas y ocultas, que seguramente más adelante nos van a ser reveladas, pero no ahora. El solo hecho de usted y yo ponernos a discutir con Satanás, ya estamos perdiendo, porque él es muy astuto, nosotros somos ingenuos, nosotros no estamos llamados a debatir con él. Pero Eva, en su plan, cayó por sentirse que era capaz. Y lo interesante es que acá en el versículo 6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Codiciable. ¿Por qué yo les hablo acerca de los mandamientos de la ley de Dios que ellos lo conocían? Porque aquí me está hablando de que Eva codició. Mire que no es solamente haber violado el que ellos hayan desobedecido comer de ese árbol, sino que cuando usted transgrede un mandamiento, está transgrediendo toda la ley. No lo dice por allí, si no estoy mal, en Santiago. Entonces, el solo hecho de usted desobedecer a Dios está desobedeciendo toda su ley. Ella codició, ¿se acuerdan que es el mandamiento número 10? No codiciarás. Al codiciar, comió. Y cuando ella comió, empezó como a sentirse, no, pues realmente yo estoy alcanzando aquí un nivel superior. Y inmediatamente se convirtió en un agente de Satanás para ahora labrarle la miseria a su esposo. Satanás es muy tremendo. Él no se mostró ante Eva mostrándose como un ángel caído y en la miseria y haberse sentido ya destituido de la gloria de Dios. No, él presenta la tentación como si fuera, mejor dicho, lo mejor, que usted va a superar a Dios y más. Entonces les dijo Satanás, ustedes no van a morir. Mire, yo aquí estoy en el árbol y yo estoy viva. Y cuando Eva tuvo el fruto en su mano, dijo, verdad, mire, yo estoy comiendo y no muero. Entonces Dios nos mintió. Qué cosa tan tremenda. Y enseguida se presentó ante su esposo y cuando Adán la vio con los frutos en la mano, él inmediatamente dijo, o sea, sintió y sabía perfectamente lo que Eva había acabado de hacer.
Y ella llegó allí diciendo, mira, el fruto es delicioso, come, no pasa nada, mírame cómo estoy yo, me siento más vigorizante. Pues resulta que Adán definitivamente sabía, o sea, tenía muy claro lo que iba a hacer. No quería perderla a ella. Eso fue lo que pasó. Por amor a Eva, él pensaba que era su compañera y prefirió correr la suerte con Eva antes que obedecer a Dios. Y comió de ese fruto juntamente con ella. El propósito entonces de Satanás es llevarnos a la condenación, a cambiar totalmente la palabra de Dios. Mientras que Dios dijo moriréis, Satanás dijo no moriréis. Nosotros no vamos a ser condenados porque alguien nos engañó. Y las mentiras que Satanás elabora, les digo, son tan parecidas a la verdad que por eso engañan. Pero no vamos a ser condenados por habernos dejado engañar, sino por no haber escudriñado la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados, cada uno, por nosotros mismos, con la dirección del Espíritu Santo, a escudriñar su palabra. Y cuando usted escudriña su palabra y encuentra que alguien, cualquier voz, habla o contradice la palabra de Dios, usted va a saber que eso procede de Satanás. Así de que, queridos amigos, tengamos nuestros ojos abiertos y yo quiero invitarles a que sigamos profundizando un poco más acerca de estas grandes verdades que son tan importantes para nosotros, para que precisamente, ya que están escritas allí, podamos saber hacia dónde nos vamos a dirigir. El Señor les bendiga.